20 palabras empiezan con D. Presentado por Ashley Anderson. D. Delfín. El delfín es también delfín oceánico para distinguirlos de los platanistoideos o delfines de río. Son mamíferos de una familia de cetáceos odontocetos muy heterogénea, que comprende 37 especies actuales. Miden entre 2 y 3 metros de largo, con el cuerpo fusiforme y la cabeza de gran tamaño, el hocico alargado y solo un espiráculo en la parte superior de la cabeza. Son carnívoros estrictos. Están entre las especies más inteligentes que habitan en el planeta. Se encuentran relativamente cerca de las costas y a menudo interactúan con el ser humano. Como otros cetáceos, los delfines utilizan los sonidos, la danza y el salto para comunicarse, orientarse y alcanzar sus presas, además utilizan la ecolocalización. Hoy en día, las principales amenazas a las que están expuestos son de naturaleza antrópica. D. Dinosaurio. Los dinosaurios son un clado de saurópsidos diápsidos arcosaurios que aparecieron durante el período Triásico, presentando una distribución cosmopolita. Aunque el origen exacto y su diversificación temprana es tema de activa investigación, se sitúa su origen entre 245 y 231 millones de años atrás, entre el Triásico medio al superior. Fueron los vertebrados terrestres dominantes durante 135 millones de años, desde el inicio del Jurásico hace unos 200 millones de años, a partir de la extinción masiva del Triásico-Jurásico, hasta el final del Cretácico, hace 66 millones de años, cuando la mayoría de los grupos de dinosaurios se extinguieron durante la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, que puso fin a la era mesozoica. D. Dedo. Los dedos son las porciones distales de la región de la mano y del pie del ser humano y de otros animales. Son también las 10 puntas de las extremidades que pueden apreciar la forma, tamaño, textura y temperatura de un objeto. El ser humano tiene 5 dedos en cada mano y reciben el nombre de pulgar, índice, medio, anular y meñique. A diferencia de lo que sucede con el dedo, la mano, en el pie, en lugar de usar un nombre diferente para cada dedo, en el ámbito científico es habitual referirse a ellos por el número que ocupan, y empiezan a contarse desde la parte de dentro. Solamente algunos dedos del pie tienen un nombre específico equivalente al nombre correspondiente. Del dedo de la mano, dedo gordo. D. Diente. Un diente es una estructura anatómica calcificada que se localiza en la cavidad oral de múltiples especies de vertebrados y que tiene como principal función la prensión del alimento. La masticación es una característica propia de mamíferos. Algunos animales, también usan sus dientes para propósitos defensivos o tienen características sexuales secundarias. Los dientes están compuestos de múltiples tejidos de diferente densidad y dureza. Los tejidos celulares que en última instancia se convierten en dientes se originan en la capa germinal del embrión conocida como ectodermo, aunque hay compleja interacción entre ectodermo y mesodermo en su desarrollo. La estructura general es similar en las diferentes especies, aunque hay una variedad considerable en su forma y posición. D. Dados. Los dados son objetos preparados para mostrar un resultado aleatorio cuando es lanzado sobre una superficie horizontal, desde la mano o mediante un cubilete, en cuyo caso los resultados ocurren con una probabilidad que se distribuye mediante una distribución uniforme discreta. Fueron también muy usados en Grecia y Roma, como consta por algunas pinturas de vasijas y por los objetos mismos frecuentemente hallados en excavaciones. En Roma se llamaban alea. De alea proviene aleatorio, al azar. Aunque generalmente se hacían de marfil o hueso, se han encontrado varios de ágata, bronce y vidrio y no faltan algunos fraudulentos que tienen o han tenido relleno de plomo en uno de sus lados. D. Durazno. Durazno es una especie de árbol del género Prunus de la familia Rosaceae. También se suele denominar duraznero en países hispanoamericanos y albérchigo en castellano antiguo. Su fruto es comúnmente conocido como melocotón, durazno, o Piescoperscum manzana, aludiendo al origen del fruto. Es un árbol originario de Afganistán, China e Irán. Fue llevado a Occidente por los romanos que lo tomaron como originario de Persia y así lo denominaron. Esta denominación, persica usada en sus antiguas denominaciones genéricas o específicas persiste en numerosos nombres populares ibéricos y de otros países como, por ejemplo, albérchigo o bresquilla y fresquilla. D. Diamante. El diamante es un mineral alótropo del carbono en el que los átomos de carbono están dispuestos en una variante de la estructura cristalina cúbica centrada en la cara denominada. El diamante es la segunda forma más estable de carbono, después del grafito, sin embargo,
la tasa de conversión de diamante a grafito es despreciable a condiciones ambientales. El diamante tiene renombre específicamente como un material con características físicas superlativas, muchas de las cuales derivan del fuerte enlace covalente entre sus átomos. En particular, el diamante tiene la más alta dureza y conductividad térmica de todos los materiales conocidos por el ser humano. Estas propiedades determinan que la principal aplicación industrial del diamante sea en herramientas de corte y de pulido, además de otras aplicaciones. Dona. Una dona es una rosca de pan dulce que tradicionalmente está frito en grasa de cerdo. Los orígenes de las donas se disputan. Unos historiadores afirman que sus precursores se pueden encontrar entre la gente medieval del norte de Europa, pero la forma popular que se asocia hoy en día con el término doughnut se realizó por primera vez en 1847, cuando un marinero llamado Anson Gregory hiciera el famoso agujero con la tapa de un pimentero de un barco, para solucionar el problema de que la masa no se friera bien en el centro. Se considera generalmente que el origen del donut viene del dulce navideño neerlandés Oliebollen, que estos trajeron a Nueva Ámsterdam en el siglo XVI. En los siglos siguientes evolucionó hacia el donut que hoy en día se conoce. Doctor. Un doctor es un profesional que practica la medicina y que intenta mantener y recuperar la salud mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad o lesión del paciente. En la lengua española, en forma coloquial, se denomina también doctor a este tipo de profesional, aunque no haya obtenido el grado de doctorado. La persona que ejerce la medicina es un profesional altamente calificado en materia sanitaria. Debido a que tiene que dar respuestas acertadas y rápidas a problemas de salud, mediante decisiones tomadas habitualmente en condiciones de gran incertidumbre, precisa de formación continuada a lo largo de toda su vida laboral. Un profesional de la medicina tiene como objetivo principal preservar la salud del paciente y mitigar su dolor. Dinero. Dinero es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios y que además cumple las funciones de ser unidad de cuenta y depósito de valor. Algunos ejemplos de dinero son, las monedas, las divisas y los billetes, las tarjetas de débito y crédito, y las transferencias electrónicas, entre otros. El dinero tal como lo conocemos hoy, debe estar avalado o certificado por la entidad emisora. Para su aceptación necesita de la construcción de mecanismos de legitimidad y de confianza. Actualmente son los gobiernos, a través de las leyes, quienes determinan cuál es el tipo de dinero de curso legal. Pero son otras entidades, como los bancos centrales y las casas de la moneda, los que se encargan, primero, de regular y controlar la política monetaria. Dátil. El dátil es el fruto obtenido de las especies de palmeras Phoenix, principalmente de la especie Phoenix dactilifera, llamada popularmente palmera datilera. Es considerado un alimento básico en los países del Magreb. Su nombre se deriva de la palabra griega, que significa dedo. Los mayores productores a nivel mundial de dátiles han sido Irán e Irak, hasta la Guerra del Golfo. En California existe un importante cultivo de este fruto. Existen muchas variedades, entre ellas, Zaid, Medjool, Kadraoui, la más apreciada es la Sukari. Entre otras especies de palmeras Phoenix que producen frutos tipo dátiles se encuentra la Phoenix canariensis, cuyos frutos son llamados localmente támaras, los cuales son de menor tamaño y considerados de menor calidad para el paladar. 10. El 10 es el número natural que sigue al 9 y precede al 11. Es un número par. El 10 es un número compuesto, que tiene los siguientes factores propios, 1, 2 y 5. Como la suma de sus factores es 8-10, se trata de un número defectivo. La suma de sus divisores 1, 2, 5, 10 igual 18. Número libre de cuadrados, y el 10 es la base del sistema de numeración decimal que ha sido utilizado en varias culturas y civilizaciones, al ser el número de dedos que suman ambas manos. Se entiende que aumentar una cantidad en un orden de magnitud significa multiplicar la cantidad por 10. 10 es también un número triangular y un número tetraédrico. Un número semiprimo. Es un número de Arsat. Un polígono con 10 lados es un decágono. Ducha. Ducha es al baño en el que el agua cae sobre el sujeto, estando éste de pie y sin producirse acumulación de agua, pues la usada se dirige directamente al desagüe, o a la acción de usar estas instalaciones. Las duchas se pueden usar tanto en cuartos de baño domésticos, como en duchas públicas y se deben usar obligatoriamente en la mayoría de las piscinas públicas.
La acción de ducharse, se realiza normalmente en una bañera o plato de ducha, que dispone de una manguera que se puede orientar con las manos o una parte fija sobre la cabeza del usuario, donde se dispone de un cabezal que distribuye el agua en varios chorros finos. En los platos de ducha, generalmente están fijos sobre la cabeza del usuario, o se disponen a lo largo de todo el cuerpo para duchas de hidromasaje. Dragón. El dragón es un ser mitológico que aparece de diversas formas en varias culturas de todo el mundo, con diferentes simbolismos asociados. Hay dos tradiciones principales sobre dragones: los dragones europeos, derivados de las tradiciones populares europeas y de la mitología de Grecia y Oriente Próximo, y los dragones orientales, de origen chino, coreano, japonés, vietnamita y de otros países de Extremo Oriente. Las dos tradiciones surgieron probablemente de forma independiente, pero en su desarrollo se han influido mutuamente. La palabra aparece también en la tradición cristiana. El Apocalipsis se refiere a Satanás como el gran dragón, la serpiente antigua. El dragón, uno de los más conocidos seres mitológicos, ha sido inspiración de diferentes relatos y poemas, algunos de los cuales han sido llevados al cine. Dominó. El dominó es un juego de mesa que emplea fichas rectangulares, generalmente blancas por la cara y negras por el envés. Una de sus caras está dividida en dos cuadrados, cada uno está numerado normalmente mediante disposiciones de puntos como los dados. La puntuación habitual es de 0 a 6 puntos, lo que compone un total de 28 piezas de dominó, siendo la ficha más grande la del 6 doble. Existen otras variantes de 55, 91, 136 y 190 piezas. Por ejemplo, en Cuba se juega con 28 piezas en la zona oriental, mientras que en el centro y occidente, incluyendo la capital, se juega con 55 fichas. Si un jugador al inicio de la partida obtiene 4 fichas con iguales números en ambos lados, es considerado como victorioso y la partida será reiniciada. Diccionario. Un diccionario es una obra donde se puede consultar palabras o términos y se proporciona su significado, definición, etimología, ortografía, fija su pronunciación, separación silábica y forma gramatical. La información que proporciona varía según el tipo de diccionario del cual se trata. En muchos casos los diccionarios proporcionan el significado de las palabras, su etimología, su escritura, los sinónimos y antónimos. Se considera que los primeros diccionarios aparecieron en Mesopotamia. Esta afirmación viene, en gran parte, del descubrimiento de varios textos cuneiformes en la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive, que relacionaban palabras sumerias. Un diccionario chino, el Eria del siglo III a.C., es el diccionario monolingüe más antiguo que se conserva, y algunas fuentes citan el Sizopian como un diccionario. Dorado. El dorado es un color amarillo anaranjado de saturación fuerte, que evoca el aspecto cromático del dorado casi puro. Es una coloración que no se encuentra estandarizada, abajo una muestra dorada y a la derecha una muestra de diccionarios del color. Pepita de dorado procedente de un yacimiento en Bendigo, Australia. Dorado es la adjetivación de los colores que se parecen a la coloración del dorado. Se dice también aurífero y áurico. Bajo estas líneas se proporciona algunas muestras del color dorado. En el arte se suele utilizar una pintura metálica que reluce de forma aproximada a como lo hace el dorado real. El dorado se usaba para representar el color en cuadros, especialmente en el arte sacro de iglesias cristianas, como por ejemplo para el halo de los santos. Dulce. El dulce es uno de los 5 sabores básicos y de los únicos que es aceptado de manera global por todas las culturas y etnias de la Tierra como uno de los sabores más placenteros. Los alimentos que poseen un alto contenido de carbohidratos simples son percibidos dulces y los saborizantes que proporcionan el sabor dulce se denominan edulcorantes. Los alimentos dulces suelen estar presentes en la alimentación humana como postres y usualmente en los desayunos y meriendas. Los modelos científicos que explican qué canales emplean las papilas gustativas de la lengua para detectar los sabores dulces son desconocidos en la actualidad. Se sabe que detectan azúcares naturales y ciertas sustancias. Dardo. Los dardos son un juego que se practica individualmente o por equipos, y que consiste en lanzar 3 dardos alternativamente cada jugador a una diana hasta completar una puntuación determinada o alcanzar unos sectores determinados una serie de veces también determinada. Según la variante del juego, los puntos se consiguen haciendo blanco en zonas específicas del tablero, aunque a diferencia de deportes como el tiro con arco, estas zonas están distribuidas por todo el tablero y no siguen el
Principio de que los puntos aumentan hacia la diana del tablero. Aunque existen varios juegos similares que utilizan diversos tableros y reglas, el término dardos suele referirse ahora a un juego estandarizado que implica un diseño de tablero y un conjunto de reglas específicas. Duende. Los duendes son criaturas mitológicas fantásticas de forma humanoide pero de tamaño pequeño que están presentes en el folclore de muchas culturas. La etimología de su nombre proviene de la expresión duende casa o dueño de casa, por el carácter de los duendes al apoderarse de los hogares y encantarlos, o bien del árabe duar de la casa. En Castilla y León la palabra duende define a un tipo de ser sobrenatural de la cultura popular equivalente al goblin de otros folclores europeos de naturaleza maliciosa hacia los humanos. Los duendes son criaturas mágicas relacionadas en algún caso con las hadas que no forman parte de la tradición cristiana, aunque algunos demonólogos de los siglos XVI y XVII, y al menos desde la segunda mitad del siglo XV, los consideraban un tipo de demonio. El fin.